Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta escuela de AMPA, ¿vale? Que hoy la vamos a destinar a hablar de inclusión educativa, ¿vale? Y bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría bueno, pues hacer una mención especial por un antiguo alumno y compañero muy querido que yo creo que nos ha enseñado mucho en el colegio lo que es inclusión educativa, que es Adrián Montoya, que falleció hace 3 días, muy jovencito, que igual Berlín ya no lo conocéis, pero bueno, Monty le queríamos todos un montón y bueno, pues era un bombón y bueno, pues yo quería decirlo y que quedara grabado porque creo que, bueno, pues hablar de inclusión educativa es hacer un pequeño homenaje también a él y a todos nuestros alumnos, que es muy importante. Y llegado a este punto, bueno, pues yo quiero presentar a Verónica Lanchares y a Nuria Delgado, que nos van a hablar un poco de inclusión educativa desde una perspectiva como profesional en el caso de Vero y como mamá en el caso de madre, en el caso de Nuria, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya os dejo a vosotras y bueno, fantástico, chicas, a por todas. ¿Quién quiere? ¿Me empiezas tú, Vero? Sí, empiezo yo. Venga, te anclo aquí. Bueno, pues nada, lo primero deciros quién soy, ¿vale? Soy Verónica y soy psicóloga, ¿vale? Llevo trabajando en discapacidad 19 años y he pasado un poquito por varias ramas, ¿vale? Desde la rama educativa hasta la rama de inserción laboral y por distintas discapacidades. Empecé con autismo. Luego fui a síndrome de Down, luego pasé por una asociación de discapacidad intelectual un poco más genérica y ahora pues ando en lo genérico, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a intentar hacer una explicación rapidita, es decir, creo que aquí lo importante, yo voy a hacer una visión general de lo que es la inclusión, pero creo que lo importante en esta charla es que vosotros planteéis todas las dudas que tengáis y que nosotras podamos responderos, tanto yo como Nuria, que las dos hemos vivido desde nuestro lado qué es la inclusión, podamos intentar ayudaros un poquito en todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, nada, contaros que yo conocí a Nuria hace ya, no sé cuántos años, Nuria, yo no me acuerdo. Pues por lo menos 9, ¿no? Sí, no sé, o sea, hace muchos años, Sí. Porque estaba en una asociación de autismo, a ella acababan de darle el diagnóstico de su peque y bueno, pues yo empecé a trabajar con ella en el colegio en el que ella está, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque no lo sabemos, ¿vale? Muy bien, ¿algo quieres decir? No, yo que encantada de haberte conocido porque en ese momento que nos acaban de dar el diagnóstico y que no sabíamos ni por dónde abordar el tema, pues la parte profesional fue clave para que nosotros fuéramos dando pasos y poder avanzar sobre todo en la inclusión de nuestro hijo, comprendiéndole y dándole a conocer a los demás. Bueno, si os parece, yo he hecho una presentación así, nada, con 4 pinceladitas, ¿vale? Para guiarme un poco y no irme por los cerros de Úbeda, que a veces me pasa. Pero por favor, en cualquier momento le dais a la manita esta, ¿vale? Que me vais cortando, o sea, que no quiero que esto sea un yo hablo y vosotros participáis, ¿vale? Levantáis la manita y cualquier cosa, pues lo vamos haciendo, ¿vale? Estoy presentando, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Se ve. Lo estoy presentando. Espera, perdonadme un momento, ¿eh? Pero es que no es esta la que quiero presentar. Quiero presentar otra. Que esa es el PDF y que le he mandado a Raquel, ¿vale? Para que ella os lo pueda hacer llegar si queréis. ¿Vale? Yo lo tengo y lo pasaremos. Pero tengo que encontrar la que no es el PDF, que es esta. Vale. Ahora. Bueno, pues nada, simplemente, ¿vale? Aquí os cuento un poquito de qué vamos a hablar. Que yo,
mi intención es hablar muy poquito, ¿vale?, de qué es la inclusión, los beneficios que tiene en el entorno escolar, tanto para los niños con discapacidad como para el resto del entorno educativo, ¿vale? Tanto familias como profesorado, como el resto de alumnos, ¿vale? La diferencia que existe entre integración e inclusión me parece básica, porque muchas veces hablamos de que estamos haciendo inclusión y la realidad es que no estamos haciendo inclusión, estamos haciendo integración, ¿vale? Los miedos que tenemos las familias, aquí, sobre todo mi intención es que hable más Nuria, porque aquí vamos a ver dos clases de miedos. Los miedos que tenemos las familias, que nuestro hijo está en un aula con una persona con discapacidad, y los miedos de las familias de las personas que tienen el niño con discapacidad, ¿vale? Creo que ambos miedos son súper importantes de entender y antes de que vosotros os fueseis incorporando a la reunión, estábamos hablando Nuria y yo con Raquel y justo hablábamos de esto, que muchas veces las personas que tenemos hijos sin discapacidad en un aula con niños con discapacidad, tenemos los miedos de qué puede pasar a mi hijo por estar con un niño con discapacidad, o cómo puedo hacer que mi hijo se acerque al niño que tiene discapacidad, o determinados miedos. Y las familias de los niños con discapacidad tienen el miedo de ¿y qué va a pasar si el resto de niños se dan cuenta de que mi hijo tiene discapacidad? Y se van a querer acercar a él, y qué van a pensar los padres, ¿vale? Entonces, hay miedos por las dos partes. Y creo que es importante entender los dos miedos, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros como familias? Y luego la parte que para mí es más importante de todas, que es que nos deis a preguntas, es decir, para eso estamos aquí, ¿vale? Que lo otro es una pinceladita, que si queréis más os puedo mandar información, pero que lo importante es lo que vosotros vivís en vuestro colegio, ¿vale? Bueno, pues aquí os cuento un poquito qué es la inclusión y cómo ha ido variando, ¿vale? Entonces, nosotros venimos desde hace relativamente poco, no os hablo de hace muchos años, de vivir en la exclusión, es decir, existían partes totalmente diferenciadas y alejadas, es decir, las personas con discapacidad no eran parte de la sociedad. Cuanto más lejos mejor y si podíamos esconderlos y taparlos para que nadie lo supiese, ¿vale? No estoy hablando de mucho, es decir, en la época de nuestros abuelos se daba y en algunos de nuestros padres también, ¿vale? Bueno, y en el mundo, Vero, hay países en los que se les encierra todavía en sótanos. Sí, totalmente. Claro, yo me estoy centrando en España. Ya si nos vamos a otros puntos del mundo, la inclusión existe en Europa y de aquella manera, ¿vale? Entonces, la exclusión sigue existiendo, por supuesto. En España creo que no, ¿vale? Creo y deseo y espero que no, ¿vale? Después pasamos a un entorno de segregación, es decir, se crearon entornos específicos para personas con discapacidad. Es decir, sabíamos que existían, ¿vale? Son estos de aquí, estos chiquititos de aquí, esta es la sociedad, nosotros estábamos en nuestra sociedad y sabíamos que existían personas con discapacidad, pero no estaban con nosotros, ¿vale? Es decir, ellos estaban encerrados en los manicomios que se llamaban antiguamente, ¿vale? Entonces, allí estaban y uno entraba, pero no salía ni nadie les veía, ¿vale? Sinceramente, yo creo que hoy en día aún estamos aquí, ¿vale? En un entorno de integración, es decir, compartimos espacios, sabemos que existen y compartimos espacios, ¿vale? Es decir, estamos en el cine y en el mismo cine hay personas con discapacidad con nosotros, estamos en el colegio y sabemos que hay personas con discapacidad con nosotros, ¿vale? Es decir, estamos en un entorno de integración. La inclusión va un paso más allá, ¿vale? Y entonces, la inclusión lo que te dice es que no es que yo comparta espacios con ellos, sino que forma parte
le trato como a un igual, ¿vale? Se da, en algunos sitios esto se da, no digo que no se dé, pero creo que todavía a nivel cultural no se da, ¿vale? Que sería lo ideal, es decir, ellos son personas igual que tú que yo y deberían de formar parte de mi vida igual que otra persona, ¿vale? ¿Tenéis algo que decir? ¿Queréis ahora meterme cañita o algo? ¿Todavía no? Estamos de acuerdo contigo, Vero. Bueno. Vale, ¿qué es la inclusión? Aquí es una parrafada para que la tengáis y sepáis lo que es la inclusión. No es mía, ¿vale? No me gusta el autor, me he dado cuenta. Bueno, da igual, es una definición que hay de inclusión que viene a decir un poco lo que yo ya os he comentado, ¿vale? Lo que sí que me parece importante son los 3 puntos de los que habla, ¿vale? Es decir, te está hablando de que es importante transformar. Conlleva una transformación. ¿Una transformación de qué? Conlleva una transformación social y del entorno cultural, ¿vale? Yo no puedo hablar de inclusión si el entorno en el que estoy no conoce qué es la inclusión. Con lo cual, me parece perfecto, estupendo, maravilloso este paso que habéis dado. Porque lo que quiere decir es que estáis empezando con esa transformación. Los que no lo hayáis tenido, ¿vale? Pero ya es una transformación cultural, es una transformación, en este caso, escolar, ¿vale? Desde el colegio sabéis que tenéis integración, lleváis muchos años teniendo integración y ahora queréis dar un paso más, os estáis transformando como entorno educativo. Me parece básico. Sin esa transformación no va a existir la inclusión, ¿vale? Además de la transformación, también se necesita una adaptación, ¿vale? Una adaptación de espacios, una adaptación del profesorado, una adaptación de las familias. Es importante tener esa adaptación, ¿vale? Nos está hablando de que yo tengo unos recursos y tengo que adaptar esos recursos a mi realidad educativa actual, ¿ok? Y luego, por último, nos habla de dirigir. Es decir, tenemos que tener una dirección hacia unos objetivos claves y hacia la persona. Lo más importante en la educación inclusiva es que todos sabemos que en el colegio nos guiamos por un currículo, ¿vale? El currículo de infantil, el de primaria y el de secundaria. ¿Qué pasa? Que si yo me centro solo en ese currículo y no veo el alumnado que tengo, no voy a llegar, no solo a mi alumnado con discapacidad, sino al resto de alumnos que cada uno tiene un aprendizaje distinto. ¿Esto es fácil? No, es dificilísimo. Es una de las cosas quizá para mí más difíciles porque con las ratios que tenemos actualmente en educación, pues hacer esto es complicado, ¿vale? Pero que sea complicado no significa que no haya que iniciar. ¿Alguna duda más de lo anterior, perdón? Seguimos muy de acuerdo. Yo, Vero, justamente me he acordado mucho de, por ejemplo, de nuestros alumnos, por ejemplo, que sufren un trauma, ¿no? O sea, yo otro día, como he trabajado mucho tiempo en adversidad temprana, me he dado cuenta de que muchos de mis niños con adversidad temprana, pues tampoco tenían una inclusión en el sistema educativo porque hacen cosas también muy raras, ¿no? Como les cuesta vincular, les cuesta concentrarse. Entonces, claro, pues unas aulas más inclusivas son para las personas que tenemos, pues con todos los diagnósticos que existen y además también para niños que tenemos que tienen, o sea, las aulas tienen que ser sensibles a la discapacidad, al trauma, a las diversas situaciones y que a lo mejor mi niño no tiene de base ningún tipo de problema, pero que el día de mañana pues sufre lo que sea y también tiene que adaptarse al aula a sus circunstancias. Entonces, bueno, que la inclusión es como un continuo, que no solamente es para un niño que nazca así y ya para siempre, sino para un niño que en el transcurso de su vida educativa le sobrevenga una situación que implique que se quede fuera. No sé si me he explicado. Sí, efectivamente, eso es. La inclusión debe de ser para todos, para una persona que venga extranjera de fuera y no conozca el lenguaje. La inclusión es para una persona que de repente le dan un diagnóstico de autismo que te lo pueden dar a los 3 años, a los 7 o a los 10.
La inclusión es para una persona que de repente tiene un accidente de tráfico y se queda en silla de ruedas. Es decir, la inclusión es para todos. Y no es fácil, o sea, no vamos a seguir aquí a decir, bueno, la inclusión es lo más fácil del mundo y es lo que hay que hacer. Sí, es lo que hay que hacer, eso es verdad, pero no es fácil, es complicado y conlleva mucho esfuerzo a nivel de recursos y mucho esfuerzo a nivel también de recursos emocionales, ¿vale? Pero cuántas cosas en nuestra vida nos suponen un esfuerzo. No lo he dicho, no lo quiero decir, bueno, sí lo voy a decir. No lo tengo puesto porque me duele tener que decir que esto es así, pero la inclusión no es una cosa que nosotros podamos decidir si hacer o no hacer, ¿vale? La inclusión es un derecho de las personas por ley. No he puesto legislación porque me parece que no tiene sentido ponerla aquí y porque me duele tener que decir a la gente que es un derecho y que por ley las personas tienen que estar en inclusión, porque todavía a día de hoy sigo pensando que las personas somos un poco mejor que eso, ¿vale? Entonces, creo que no hace falta decirlo, pero que si alguien tiene dudas, es que cualquier persona tiene el derecho de estar en un entorno inclusivo, ¿vale? Ahora ya, sí. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los beneficios que tiene la inclusión en el entorno escolar. He puesto unos poquitos, ¿vale? Para mí tiene muchos más. Lo que pasa es que quizá me metía más en algo opinable, en algo de opinión, que creo que es más opinión mía que en algo un poco contrastado. Entonces he puesto un poco lo que ya se ha visto que está contrastado, que hay distintos estudios sobre ello. Hay muy poquito todavía, pero bueno, ya hay algo. Entonces he puesto lo que está un poquito contrastado. Ya os digo que a mi parecer, y seguramente algunos de vosotros también ya lo hayáis visto, tiene más beneficios. Pero bueno, vamos a hablar de estos que son un poco los que, si buscamos, vamos a encontrar información. Bueno, hay un desarrollo de las fortalezas, pero de las fortalezas de todos los niños, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes un entorno inclusivo, lo que haces es fijarte en qué fortalezas tiene cada niño de tu aula y entonces intentar desarrollarlas. Lo típico que se dice, hay por ahí una imagen que corre mucho por redes sociales, que es, si a tu hijo se le dan bien las matemáticas y mal la música, ¿por qué te empeñas en llevarle a clases de música? Si lo que se le dan bien son las matemáticas, ¿vale? Entonces, lo que te dicen es que refuerces que se le dan bien las matemáticas y llévale a matemáticas a que siga desarrollando esas fortalezas. Pues esto hace un poco lo mismo. Es decir, cuando yo en mi aula veo que la persona con discapacidad se le da fenomenal, desarrollo sus fortalezas. Y como el resto de niños dice, que a mí también se me da bien no sé qué, oye, y a mí también se me da bien, pues a mí se me da bien esto. Entonces, al final, los profesores acaban dándose cuenta de las cosas que se le dan bien a sus alumnos, intentan desarrollar esas fortalezas en vez de las cosas que se les dan, ¿vale? Además, una cosa que va también muy unida a esto es que es más sencillo buscar objetivos individualizados. ¿Por qué digo que es más sencillo? No es porque sea más sencillo hacer un objetivo individualizado de cada uno de mis alumnos, sino que muchas veces como profesores, los profesores ven pues eso es lo que hablábamos antes. Yo tengo un currículo y entonces me guío al currículo. ¿Qué pasa? Que cuando entra de repente una persona con discapacidad en mi aula, me doy cuenta que tengo que hacer objetivos personalizados para esa persona. Y cuando me pongo a hacer objetivos individualizados para esa persona, me doy cuenta de, ostras, pues es que mira, si Nuria, voy a utilizar a tu hijo, ¿vale? Si visualizándolo ahora mismo lo que estabas diciendo. Claro, si a Pablo le tengo que poner como objetivo individualizado ostras, pues fíjate que es que a Manuel, que no lo había pensado nunca, también le va bien trabajar este objetivo individualizado. Pero además es que a Paula, a lo mejor justo no, pero esto también y no lo estaba trabajando con ella. Entonces, se crea una serie de redes entre todos los alumnos y mi cabecita de profesor que hace que me centre más en los objetivos individualizados, lo cual es bueno para
todos nuestros hijos, ¿vale? Además, tiende a haber padres más involucrados. Y no me refiero solo a los padres de personas con discapacidad, que pueden estar muy involucrados y pueden no estarlo, ¿vale? Pero es verdad que se crean una serie de redes que involucra a otros padres. En el caso, por ejemplo, de Nuria, nosotros trabajamos haciendo una sensibilización a nivel de aula. ¿Verdad, Nuria? Sí. Entonces, para los niños. Eso es. Y entonces los niños empezaron a ir a las familias a contarles cosas sobre Pablo y que querían ayudar a Pablo. Entonces, no todos, pero hubo muchos padres que se involucraron y ya no se involucran solo en eso, se involucran en la educación. Oye, ¿cómo podemos llevar este trabajo para que Pablo también se entere? O entonces, al final tienes una serie de familias más involucradas en la educación, no solo de tu hijo, sino del resto de niños, ¿vale? Algo que es básico, se crea una cultura escolar de respeto, es decir, cuando tú tienes personas con discapacidad dentro de tu colegio, obviamente haces cosas para sensibilizar a la sociedad. Cuando tú sensibilizas y cuando tú empiezas a trabajar esto, al final lo que consigues es una cultura de respeto hacia las diferencias, ¿vale? En los colegios elitistas que solo cogen a los 4 buenos, esa cultura de respeto y de individualidad no existe, ¿vale? Aceptación de las diferencias va unido, es lo que hablábamos. Cuando yo convivo con personas de distintos ámbitos y con distintas discapacidades, al final lo que hacen es que yo lo vea como algo normal, ¿vale? Si estoy acostumbrado a que todo en mi entorno son todos iguales y todos hablan de la misma manera y todos se comportan de la misma manera, cuando viene una persona que se comporta de manera distinta, ¿qué hace aquí? Este es raro, no lo acepto, ¿vale? Esto no va conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Y por último, se hace un desarrollo de amistades diversas que puede parecer una tontería, pero es que nosotros a lo largo de nuestra vida cambiamos mucho. Entonces, cambiamos mucho para bien, a veces cambiamos para mal, a veces simplemente cambiamos, ni para bien ni para mal. Vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces, cuando soy pequeña me gustan unas cosas, cuando crezco me gustan otras, cuando tal me gustan otras, pero además de eso también me gusta esto. Entonces, si yo tengo amistades distintas, seguramente cubra más necesidades de mi yo que si solo me junto con personas a las que les gusta el ballet porque a mí me gusta el ballet de pequeña. Según voy creciendo, si no me gusta el ballet y todas mis amistades les gusta el ballet, ¿dónde quedo yo? De repente me quedo vacío, no sé dónde estoy, no sé qué hacer con mi vida. ¿Ha quedado claro? ¿Estáis de acuerdo? ¿Veis algo que nos cuadre, que nos guste? Ok. ¿Bien? Vale. Bueno, lo siguiente, quizá esta parte para mí es la parte más importante de todas, ¿vale? Bueno, aquí sí tenéis la referencia de la persona que hizo esta diferenciación, ¿vale? Y que tiene un montón de material sobre inclusión y que podéis seguirla y buscar todo lo que queráis, ¿vale? Grandes diferencias. Mira, la integración nos está hablando de que acepto la diferencia, lo que hablábamos antes. Yo sé que hay personas diferentes y que a lo mejor están sentados a mi lado en el cine. Pues ya está, lo acepto, está bien, no pasa nada. No me siento mal, ¿vale? Sé que está ahí y me parece bien. La inclusión va un punto más allá y es que acojo a la diferencia. Es decir, yo ya no es que la persona que está en el cine tenga discapacidad, es que además va conmigo. Es decir, si yo tengo un compañero en clase que tiene discapacidad y sé que le gusta el cine y a mí también me gusta el cine, lo cojo. Oye, ¿qué te parece si vamos al cine? ¿Vale? Esto existe, ¿verdad, Nuria?
Esto existe, pero no, ¿vale? Es decir, la mayoría de las veces nos quedamos en que aceptamos la diferencia. Que no está mal, pero tenemos que intentar ir un paso más allá, ¿vale? Además, la integración habla de necesidades educativas. A día de hoy, en nuestro sistema educativo, nosotros tenemos los orientadores y bueno, los profesores, pero los orientadores diferenciamos por personas con necesidades educativas y personas sin necesidades educativas. Nuestro sistema educativo a nivel escrito es integrador. Mamá, me lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque la inclusión habla de barreras a la participación. Sí, te lo puedes llevar al cumple de la prima. El problema no está en que ese niño tenga necesidades. El problema está en que el colegio tiene barreras para que esa persona con discapacidad pueda participar, pueda progresar y pueda aprender. ¿Vale? Eso está súper lejos todavía de nuestro sistema educativo. Muy lejos, ni con la LOMLOE, que no vamos a entrar a hablar de la LOMLOE, pero está muy lejos, muy lejos. Es verdad que se van dando pasitos y que ya a veces intentamos que en las aulas TEA haya momentos inclusivos. Es decir, yo me vaya un rato a un aula, pero todavía seguimos hablando de necesidades educativas, ¿vale? Estamos lejos. Además, la integración se centra en el déficit, ¿vale? ¿Qué problemas tiene esta persona? ¿Por qué le cuesta a esta persona aprender? ¿Dónde tiene problemas? ¿En la lectura, en la escritura? Es decir, me centro en el déficit de esa persona. Sin embargo, en la inclusión, que es lo que hablábamos antes, deberíamos de centrarnos en las capacidades del alumnado para desarrollar la generalidad, lo que hablábamos antes. Normalmente yo tengo un niño que se le dan mal las matemáticas y lo que hago es darle un cuaderno de respuesta de matemáticas para que ¿está mal? No esté mal, porque bueno, pues necesitamos clase de las matemáticas y a lo mejor tiene que estudiarlo y le viene bien. Pero ¿por qué le mandamos solo el cuaderno de respuesta de matemáticas? Si sabemos que le encanta el arte, pues vamos a mandarle que en un blog de dibujo nos haga pinturas para el curso que viene, ponerlas en un mural de arte del colegio, ¿vale? Es decir, vamos a fijarnos también en las capacidades que tiene ese alumno. Además, la integración la respuesta educativa es segregadora, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Yo tengo un niño con discapacidad y ¿qué hago? El PT se le lleva a su hora de PT o a sus 2 horas de PT. La AL se lo lleva, PT es el profesor de pedagogía terapéutica, ¿vale? Que son como los profesores que les sacan a apoyo. Y los AL son los maestros de audición y lenguaje, que trabajan con ellos la comunicación, a nivel de comunicación, del lenguaje, ¿vale? Y entonces les sacan del aula y trabajan con ellos fuera. Sin embargo, en la inclusión lo que se busca es que la respuesta educativa sea inclusiva, ¿vale? Es decir, que el aula esté presente, o sea, que el alumno esté presente en el aula, participando y progresando con todos sus compañeros. Esto es estupendo. Y a mí se me llena la boca de decirlo por ahí. La realidad es difícil. Porque Nuria, o sea, Verónica, perdona. Sí. Yo soy Laura, soy la PT de aquí del cole. Pues mira, una de las cosas buenas que ha tenido el COVID es que ya nos sacamos a los alumnos de las clases. Ya todos los apoyos, salvo que sea algo que, pues bueno, que se tiene que, pues yo qué sé, con la una alumna que hay con discapacidad, chicos, perdonar, una alumna que hay con discapacidad visual, que justo falta un día que tiene que hacer un examen, por favor, chicos, pues sí la sacamos del aula. Pero la mayoría de las ocasiones, incluso en el aula tribu, que es nuestra aula TEA, los apoyos son dentro del aula, porque es donde realmente les ayudas. Que les saques no tiene ningún sentido porque se están perdiendo la clase. Entonces, además de que a los profesores les ayuda a
o sea, les ayuda a cómo les enseñas a cómo a poder trabajar con los alumnos. Entonces, en este cole intentamos, en la medida de lo posible, que el apoyo sea dentro del aula. Pues perfecto, Laura. Pues mira, te agradezco el comentario porque hoy por la tarde voy a estar así, ¿vale? Creo que es de los pocos colegios de verdad en los que eso se hace. O sea, pero además, o sea, te lo escribo y lo firmo aquí, ¿eh? Me encanta, es genial. Perdón, insisto, es mixto. Soy la orientadora, perdón. Es el objetivo y es nuestra hoja de ruta. Bueno, ya está en camino. Claro, pero que hay apoyo fuera del aula, porque son necesarios en determinados. Sí, claro. Ese es el objetivo y la hoja de ruta. Pero que no quiero que luego a lo mejor alguna familia tengamos que sacar fuera del aula y diga algo. Sí. Claro, y que no entienda muy bien qué es lo que pasa. Nosotros tendemos a hacerlos dentro del aula. Es nuestro objetivo. Pero claro, a veces son necesarios hacerlos dentro del aula. Sí, eso es. O sea, a ver, aquí no es solo puede ser así y ya está. No. Que lo ideal es que se hagan dentro del aula. Es decir, porque lo que decías tú, ya no es solo que tú ayudes al profesor a que sepa cómo trabajar con el niño, sino que estás enseñando al resto de alumnos cómo puede ayudar al niño con discapacidad. Es decir, al final estás haciendo un aprendizaje total en el aula, no solo con el profesorado, sino también con el alumnado, que luego es el que va a estar con él en otros determinados momentos. Es decir, si yo sé que... Nuria, perdóname, pero es que para mí es más fácil Pablo. ¿Vale? Si yo sé que Pablo, cuando está haciendo una tarea que le resulta complicada, se pone nervioso, y yo sé que cuando se pone nervioso mueve las manos, ¿vale? Por ejemplo, pues entonces lo que voy a conseguir es que sus compañeros sepan que si Pablo está nervioso, mueve las manos. Con lo cual, si estamos en el patio, o estamos en el parque, o estamos en la piscina de bolas, o estamos en la discoteca, ¿vale? En cualquier sitio, si vemos que Pablo hace así, ya hemos aprendido que es que Pablo está nervioso. Y seguramente también hayamos aprendido qué cosas le funcionan a Pablo para estar tranquilo, ¿vale? Entonces, esos apoyos en el aula son importantes, ya no solo a nivel educativo, sino a nivel de vida, o sea, a nivel de conocimiento de la persona, ¿vale? Por eso es importante. No significa efectivamente que el 100% de los apoyos tengan que ser dentro del aula, ¿vale? Todavía, entre otras cosas, porque no existen esos recursos para poder dar ese apoyo del 100% dentro del aula. Ojalá que los tuviésemos, pero no los tenemos. Entonces hay veces que necesitamos sacar a esas personas del aula. Yo quería, o sea, una de las cosas que iba a decir es que es eso, que sería maravilloso que tuviéramos todas las horas posibles para que todos los alumnos con discapacidad o con diferentes capacidades tuvieran, pues, por lo menos un par de horas al día para estar dentro del aula y ayudarles, pero es una realidad muy utópica. Sería maravilloso y cada vez pues vamos teniendo, pero claro, es muy utópico. Eso es, está muy lejos, pero tendemos a ello. Cosa que hace 5 años, a ti hace 5 años te dicen que vas a hacer los apoyos dentro del aula, seguramente te echas 5 años, estoy hablando de 5 años, ¿eh? No me voy mucho más atrás. Pues si a nosotros hace 5 años nos dicen que los apoyos los tenemos que hacer dentro del aula, nos llevamos más a la cabeza. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es imposible si tengo a 10 niños a la vez dentro de mi aula de apoyo, ¿vale? Entonces, es una utopía, pero eso no significa que no sea una utopía a la que tendemos y a la que tenemos que intentar llegar. Por supuesto, necesitamos el respaldo de educación, como hemos hablado, todavía está muy lejos de ayudarnos, ¿vale? Y perdón, que no quiero dejar a mi compañera Laura, la he cortado así, pobre mía, que tiene toda la razón, ¿no? Pero que yo a veces soy un poco, tengo que tener un poco esa labor de abogado del diablo y contar con los recursos que tenemos, que ya lo he explicado muy bien. Nuestras compañeras son súper laboriosas, quieren hacerlo súper bien, pero
contamos con la realidad que tenemos. Por eso que me perdone Lauri porque he dicho, espera, no. ¿Vale? Nada más, perdonad. Vero, ¿puedo hacer un apunte aquí que me parece súper importante, hablando de los recursos? Porque yo que lo viví, yo creo que lógicamente los recursos son muy importantes, pero también el multiplicar esos recursos, porque al final lo que hay en los coles es lo que hay, no tenemos más. Pero yo, por ejemplo, que viví la experiencia contigo, veo mucho el beneficio de la inclusión a todos los niveles, pero a ese sobre todo, porque cuando tú haces el apoyo dentro del aula y el profesor está viendo cómo tú incluyes a ese alumno y surgen las preguntas yo me acuerdo con Vicky que te decía, vale, pero ¿cómo hago en la asamblea para explicarle a los demás y que Pablo esté aquí, que no se me levante, ¿no? Y tú le decías, pues dale en la caja, ¿no? Y te quedas como diciendo, qué cosa más simple puedo hacer para efectivamente poder incluirle, ¿no? Y de esa manera el profesor está aprendiendo. Yo contigo lo he vivido, el que cada vez hacía falta menos que estuvieras tú porque el profesor sabía cómo tenía que abordar las situaciones. Y a su vez, en los patios, en todo, pues él era el que se tenía que ir a algún sitio y preparaba a otro. Oye, si Pablo ves que tal, es que necesita esto. Entonces también muchas veces yo creo que la inclusión depende, no tanto, a ver, los recursos son importantes, pero más de la participación de muchas personas. Tú dices antes, es difícil la inclusión. Cuando participa todo el mundo, yo no lo veo tan difícil. El problema es que tenemos muchos miedos, tanto familias como familias del otro lado, como profesores, y tenemos que quitarnos esos miedos para poder, ¿cómo se dice?, tener más recursos, al final multiplicar los recursos. No sé si estáis de acuerdo, pero yo lo he vivido así y para mí la experiencia no ha sido tan caótica, Es más, yo me peleo a diario porque la PT, porque la integradora tal, enseñen al profesor. Porque el profesor está abierto, pero tiene miedos. Y dice, bueno, si es cosa suya, ¿sabes? Pero cuando implicas al profesor y el profesor se da cuenta que es totalmente capaz, porque es que al final son cosas que no son tan difíciles, que son de sentido común, pero que a ti te faltan porque a lo mejor no tienes esa formación y no caes. Y que además lo que decías antes, que beneficia a todos, porque yo me acuerdo con Pablo que lo de los pictogramas, ¿no? Parecía algo muy raro. Los niños lo aceptaron muy bien con la explicación que se les dio de que a él le gustaba que le hablaran con pictogramas, con gestos, con signos, que él estaba haciendo el esfuerzo de aprender a hablar para comunicarse con ellos y que ellos también tenían que aprender su lenguaje, ¿no? Y a partir de ahí es que va todo encadenado. O sea, los adultos aprenden, todo el mundo cuando participamos todos, es mucho más fácil. Cuando sacamos al alumno del aula, todo eso se lo están perdiendo los niños y el profesor. Porque yo con mi hijo me he encontrado, pero un montón de situaciones en las que he ido con familias y a lo mejor mi hijo se ha puesto nervioso porque no quería jugar a algo y mi hijo no podía hablar, entonces pegaba lo que has dicho antes. Y los propios niños, o sea, ir los adultos a ver qué le pasa a Pablo y los propios niños decirles, oye, espera, no, es que está nervioso, no pasa nada, dejarle 5 minutos que ahora se le pasa. Y es que lo ven, los padres lo ven y dicen, vale, perfecto. Entonces ya los padres empiezan a aprender que cuando Pablo aletea es porque está nervioso, porque algo no le gusta o no quiere participar o lo que sea. Es el tema de cuando el apoyo está dentro, está incluido en el aula. Todos los beneficios que tiene para el niño, para las familias, para todo el mundo. El resto de padres van aprendiendo también sobre lo que ven, sobre lo que le cuentan sus hijos. Si el alumno no está ahí, no se lo pueden contar, porque son los propios alumnos los que no lo saben, ¿no? Entonces yo,
desde mi parte, te digo que yo no lo veo tan difícil. Veo que lo que se necesita es la participación y la información a muchas personas. Sí, mira, es difícil, pero te explico por qué. Por el cambio social del que hablamos. Es decir, La transformación que tenemos que hacer. Eso es, necesitamos esa transformación previa. Y una transformación no es fácil, porque primero tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo pienso de la inclusión? ¿Qué es lo que es una cosa que muchos a lo mejor ni se han planteado en su vida? Porque no han tenido... Pero es que desconocemos. Efectivamente, eso es. Si yo no he tenido contacto nunca y además es una cosa que me pilla de lejos, cuando de repente me aparece, yo no sé ni lo que pienso sobre eso. Entonces, ahí tiene su miquita, ¿vale? A eso me refiero cuando es difícil. Que lleva una transformación de un cambio social y a lo mejor yo estoy concienciada con eso, pero a lo mejor los otros 15 que hay al lado no. ¿Vale? Entonces es un proceso lento. Es un proceso lento que se da. Por eso te he querido traer para que vean que se da. Yo lo he vivido 2 veces y te digo que no es tan lento. No es tan lento. Cuando las cosas se hacen bien, no es tan lento. A ver, los profesionales tenéis vuestra parte y luego las familias tenemos también la nuestra. Y para eso, a ver, yo como madre me dan un diagnóstico, ¿vale? Y lo primero que hago, como no tengo ni puñetera idea de esto, lo primero que hago, aunque me digan que no, es mirar en internet. Y en internet solamente pone las cosas negativas. Que además parece como que la persona tiene que cumplir todo eso, cuando luego te das cuenta que no, que cada persona es diferente. Pero es que los padres de los demás alumnos también hacen lo mismo. Y el profesor también hace lo mismo. No tengo ni idea de esto, lo voy a buscar. Y se encuentra con todos los mitos, con todo lo malo, con todo. Entonces, claro, ahí es donde empezamos mal. ¿Qué tenemos que hacer? Es que no tenemos que saber de discapacidad, no tenemos que saber de qué es el autismo o qué es el síndrome de Down. Tenemos que saber de esa persona nada más, que es la que comparte aula con mi hijo o la que comparte aula, o sea, es alumno mío. Vamos, es mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que lo primero es mucho más fácil conocer a una persona. Y segundo, que es lo que realmente me va a aportar al final dentro de mi vida. Saber cómo tengo que funcionar con esa persona. Saber por qué en un momento dado puede tener una rabieta. Pues porque no puede hablar. Si tú no pudieras hablar, ¿cómo expresas eso para que alguien se dé cuenta de que te tiene que ayudar? ¿Vale? Y cómo también le puedo ayudar a que vaya hablando. Yo te digo, la primera vez, tú lo sabes, di una explicación a los padres de cómo era mi hijo. Muchísimo miedo, porque yo sabía que había un antes y un después y que realmente pensaba, también yo tenía mi vamos, de pensar, de decir, mañana todo el mundo le va a decir a sus hijos que no se junten con el mío. Me llevé la torta de mi vida, me la llevé, porque también es cierto que fue todo lo contrario, que yo vivía en un mundo aparte pensando que nadie se había dado cuenta de lo que le ocurría a mi hijo, solamente yo y los niños. Era como nuestro secreto, ¿no? Y realmente me di cuenta que las familias sabían, pero por el respeto, por el miedo, no me preguntaban. Yo tampoco participaba, claro está. Yo cuando hablaban de ciertas cosas, yo me callaba y yo no decía, pues mi hijo también, porque no podía decirlo, pues mi hijo no hace esto. Pues me callaba. Pero la segunda vez, que ya estaba yo más puesta en esto, lo viví con totalmente naturalidad. O sea, yo no di explicación a nadie. Cuando la gente venía y a lo mejor le decían hola a mi hijo y mi hijo no contestaba, yo le hacía el signo a mi hijo y mi hijo decía hola. Y sé que es verdad que te miraban raro, diciendo, que hay que hacer así para que Pablo nos diga hola. Y ya te empiezan a preguntar, anda, ¿y por qué haces eso? Mira, pues es que mi hijo tiene dificultades de comunicación, una serie de cosas, tiene autismo. Y es el momento de hablar de autismo, cuando pues la gente te dice, claro, la gente te espera que vas a estar hundida, pero cuando te ven que no, que estás bien, porque eso, conoces lo que hay y cómo te tienes que desenvolver con tu hijo, lo que la gente normalmente, ¿vale? Empatiza y quieren saber, porque al final tú compartes espacios con sus hijos y quieres saber también ellos cómo hacerlo, cómo ayudar. Yo no lo veo tan negativo como lo veis, tan difícil, la verdad que no.
El problema es el desconocimiento que hay y dónde buscamos la información. La buscamos fuera y hay que buscarla adentro, en esa persona, con esa familia. Vamos, yo en mi casa han venido un montón de padres y te preguntan, ya con total naturalidad, pero es que lo más gracioso es que no contesto yo, es que contestan sus hijos. Oye, ¿cómo puedo hacer para que Pablo me entienda que, no sé, vamos a jugar a esto y que se tiene que quedar aquí esperando a tal? Y antes de que conteste yo, contestan los niños. Sí. Y eso, yo digo que no, o sea, yo no lo veo tan difícil. El problema es que hay que ir haciendo pues escalonadamente y de forma natural. Primero con los niños, porque al final son los primeros que reciben a la persona con discapacidad. Saber lo que tú me decías muchas veces, ¿no? No les vamos a mentir, porque no hay que mentirles, porque la mentira se nos va a caer. Decirles que, pues no sé, que Pablo no puede, que Pablo está aprendiendo a hablar, bueno, pues es que no sabemos cuándo va a terminar de hablar. Y a lo mejor cuando llegue, pasen 5 años ya no nos vale. Vamos a decir la verdad, que Pablo necesita, vamos, le gusta que le hablen con signos, con gestos, está intentando también aprender la seguridad de los niños, porque al final los niños lo que quieren saber es cómo me relaciono con ellos. Luego los niños van viendo también cómo vosotros, los profesionales, estáis dentro del aula y cómo aprenden. O sea, mi compañero, vale, es verdad que en vez de tener mi ficha con plátanos, la tiene con pelotas. Pero mi compañero hace lo mismo que yo, de forma diferente. Además es que esto te lo explican genial los niños. Los niños de primeras te dicen, claro, y Pablo también sabe leer. Y además es que los adultos hacemos preguntas a veces que ellos se quedan como diciendo, ¿pero por qué me preguntas esto? Pues claro, claro que lo hace. Es verdad que si ya ahondas te dicen, sí, bueno, pero a él la ficha se la ponen con pelotas porque le gustan mucho las pelotas. ¿Vale? Pero si no ahondas mucho, ellos ni ven ese detalle importante. Pero si está fuera del aula, todo eso se lo están perdiendo. Y hay que explicárselo. Y es más difícil. Y una vez que los alumnos saben, el profesor sabe, pues vamos al siguiente paso, que es fuera de aquí. Porque al final luego esa parte nos toca a los padres también. Tenemos que abrirnos. Bueno, os he dado aquí una chapa importante, pero a tope, Nuria, a tope, muy bien. Bueno, os lo digo de verdad, es que yo hablo con profes y todo el mundo es como, qué difícil, ¿no? Y cuando se enfrentan a ello, de verdad es que no es tan difícil. Pero es difícil por el cambio de pensamiento. Eso es, Claro. pero ¿qué es eso? Por la transformación que tenemos que hacer aquí. Aquí todo. Efectivamente. Y eso va relacionado con lo siguiente, que son los miedos. O sea, el gran problema de la inclusión es ese, Nuria, los miedos, ¿vale? Es decir, no es lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que hacer, como tú has comentado, es decir, yo como padre de un niño sin discapacidad, ¿qué puedo hacer para que mi hijo se acerque al otro niño? ¿Qué haces para que tu hijo se acerque a otros niños? Nada, que no haces nada, dejarle que haga lo que quiera. La mayoría de las veces es eso, dejarle que haga lo que quiera. Porque muchas veces como padres vemos a un niño que es distinto y entonces nos entran las alarmas. Cuidado, me entra el miedo, no te acerques a ver si te va a hacer algo. No te acerques a ver si, no te acerques a ver si. Entonces lo que no nos damos cuenta es que al decirles eso, aunque no lo hagamos a posta y no queramos eso, o sea, aunque no estamos buscando que en realidad no se acerque, pero nuestros miedos nos hacen decirle, ese niño es raro, ¿no? Que hace cosas raras, ¿verdad? Entonces hace cosas raras, lo que le hace a mi hijo es que diga, uy, es que este niño es raro, si es raro, ¿cómo me lo Ojo, cuando se da eso en el aula, los niños ya contestan y te dicen, no es raro, es que está nervioso, o te acuerdas con mi hijo con la arena, que yo te decía, lo verán raro, ¿no? Que tire arena, le encantaba tirarse arena por encima. Y tú decías, no, pues es un juego, pues que, no me acuerdo qué dijiste, pues que parece que está lloviendo, ¿no? Y después a otros les encantó. Entonces, cuando lo veía un padre, decía, este niño es un poco... No, es que está jugando a que hay lluvia. Claro, pero porque se trabajó desde el aula
con los niños, diciéndoles eso. Si tú no lo trabajas y el niño llega diciendo, ay, pues que lo dicen tan felices. Oye, que es que el niño, es que hoy hemos estado jugando a tirarnos arena, así, a lo alto, para hacer que llueva. Y el padre, pero no juegues a eso, es que esos juegos no se hacen, es que son muy raros. Ya lo tienes. Entonces, es necesario el trabajo en el aula y es necesario el trabajo en la familia, ¿vale? Entonces, esos miedos son... Pues, a mí cuando me preguntan, ¿qué puedo hacer para que mi hijo se acerque a este niño que tiene discapacidad? Es que no tienes que hacer nada. Déjale que sea un niño. Si es que los niños se van a acercar entre ellos sí o sí. O sea, ya está. Y luego, si es necesario, porque haya niños, pero que pasa en todos. Es decir, que yo tengo 2 hijos, uno con 6 años y otro con 9, y el de 6 no, porque así me has echado para adelante. Pero el de 9 años es un niño muy tranquilo y que siempre ha sido más solitario. Tiene sus amigos, todo estupendo y maravilloso, pero al principio, cuando entró en infantil, a él le costó mucho hacer amistades. Pedro quiere decir algo, Berito. Lo he visto, no te preocupes, ahora mismo te doy la palabra, ¿vale? Entonces, en ese momento, yo decía, ¿qué puedo hacer yo para que se acerque? Pues nada, es que tienen 3 años, 4 años, y de momento todavía va cada uno para su lado. Mira a ver qué le gusta a tu hijo, y cuando esté en los rincones que vaya conociendo a otros. Ya está. O sea, hay veces que no necesitas hacer nada. Hay veces que sí, ya lo veremos, pero hay veces que no. Dime, Pablo, perdón. Hola. Bueno, yo varias cosillas de las que habéis dicho. Yo estoy muy de acuerdo con Nuria en lo que ha comentado, que es muy importante el trabajo en el aula. Porque al final el colegio no deja de ser, lo que estás hablando de que hay que hacer un cambio y que el cambio cuesta, que es muy importante y que lleva tiempo. En un colegio lo que tenemos es un mini mundo. Y todos los cambios empiezan por cosas pequeñas. Entonces, si tú empiezas a cambiar en ese mini mundo que es el colegio, porque no solamente el aula ni el profesor que está con el niño, es todo el entorno educativo. Porque ese niño va a un comedor, ese niño sale a un patio, no está siempre con el profesor, no está siempre con sus compañeros, está con otros niños del colegio. Entonces, si no es el raro, por decir así, dentro de su entorno de 20 compañeros y su tutor, va a ser el raro dentro del colegio, porque los demás no saben de él. Y otra cosa que habéis comentado, que las necesidades educativas especiales pero que no sea lo que defina a esos niños. Esos niños no es que sea una característica más, porque hay niños rubios, hay niños morenos. Otros llevan gafas, otros se ponen nerviosos con otra dificultad, pero que no sea lo que defina a esa persona. No es un entorno, es una multitud de una persona está hecha por un montón de cosas, no solamente por eso. Y que puede ser que necesiten ayuda en algo, pero para otras muchas cosas igual dan 100 vueltas a otro compañero en otra cuestión, o pueden incluso ayudar a otros niños ellos pueden necesitar ayuda en una situación, sí, pero que ellos también pueden ayudar a otros en otras cosas que se les dan bien a ellos, y luego, es un poco el tener eso, y ya te digo, yo creo que el trabajo en los colegios es muy importante, y que aunque haya que trabajar con ellos alguna vez fuera, sí, pero que realmente hasta que los compañeros, cuando se les saque fuera, sepan un poco lo que van a hacer con ellos. Mi hija, por ejemplo, era la que salía del colegio todos los lunes, porque además sonaba por megafonía. Todo el mundo lo sabía en el colegio, y ya que se llevan a España todos los días. Eso es un misterio. O sea, es un misterio. Se lo llevan para qué, pues no lo saben. ¿Vale? Entonces, si luego ya hay gente que sí que te pregunta, pero claro, te preguntan los que se acercan, y los que no se acercan, pues tienen sus miedos. Tienen sus miedos, y que al final te haces tu serie. O sea, claro, por eso tienes tus miedos, ¿sabes? Nadie los trabaja y eso se hace una bola. Pero Pedro, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, te has hecho una labor súper bonita
de darnos a conocer a toda la comunidad educativa lo que era la baja visión. O sea, tanto que yo ahora voy a un curso de lo que sea y le pregunto a la ponente siempre, ¿y esto cómo lo haríamos para baja visión? Nunca me saben de... O sea, es que justamente esta semana he estado en un curso de autismo. Y entonces, claro, venga pictograma, y yo pensaba en un crío con autismo que tuviera baja visión. Y digo, criatura. Entonces, creo que la labor de los padres, de darnos a conocer esa realidad que nosotros no conocemos, es un regalo, porque claro, yo ahora mismo como profesional me siento muy enriquecida de la experiencia que hemos tenido con Irene y la baja visión, porque es que yo, estuve en una ponencia incluso que me dijo el ponente, oye, pues muchas gracias por decirme lo de la baja visión, porque voy a empezar a buscar recursos de baja visión, porque las cosas que no se hablan no se saben, y somos mucho más que la baja visión. Pero gracias a que los padres hacen una labor de contarnos las cosas, nosotros podemos ya también buscar claves, ¿no? Y decir, pues yo a Irene tengo que escribírselo con un rotulador negro bien gordo. Pues eso es importante. Y es que es lo que habláis, o sea, es que es un cambio de actitud, pero es que el cambio de actitud, piensas que hay gente que ya lo tiene que tener y realmente tampoco lo tenía. O sea, en la 11 se está empezando a hablar ahora de baja visión. O sea, les afiliaban, pero no había una integración real de esas personas con baja visión. O sea, les atienden, les enseñan muchas cosas, pero ahora es cuando están empezando a dar el vuelco y hablan de baja visión. Ahora, en las comunicaciones de la 11 antes siempre hablaban de ceguera, ahora hablan de ceguera y baja visión. Porque prácticamente la gran mayoría de los afiliados que tienen es gente que tiene baja visión, porque gracias a Dios, cada vez se llega menos a ceguera, incluso en situaciones así, porque todo va avanzando y es más sencillo. Pero lo que hay que tener siempre es la semilla esa de la actitud. Porque luego lo demás lo podemos aprender. Si tenemos ganas, se aprende. Efectivamente. Tú tienes, por ejemplo, el ejemplo en el colegio. El colegio ha sido un cambio. No es que ahora tengan alumnos y antes no. Siempre ha habido algún alumno con necesidades educativas especiales. Pero, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a entrar al colegio, lo primero que contamos fue las posibles necesidades que podía necesitar la niña y así. Y nos dieron una respuesta que nos gustó. No habría ningún problema, pero es que nosotros no sabemos el braille. El braille se aprende y tenemos ejemplos en el colegio. Efectivamente, yo creo que todo es verlo desde la normalización, es decir, es lo que tú decías, o sea, para mí eso es básico. Las palabras que tú has dicho es que un niño no le define sus necesidades, efectivamente, ni a un niño ni a nadie, o sea, nadie nos puede definir nunca nuestras necesidades. Que yo no soy una persona con... No, yo soy una persona. Soy una persona, entonces me gusta, ¿qué me gusta? Esto y esto. Es lo que hablábamos antes de la diferencia entre interpretación e inclusión. Y la escuela, no esta escuela, o sea, no os lo toméis de verdad, porque no. Pero la escuela a nivel de concepto, sobre todo a nivel legislativo, es integradora, no es inclusiva. Entonces ya se van dando pasos y yo, por lo que me estáis contando, creo que vuestro cole está en el camino. Ojalá y todos los colegios estuviesen en el mismo camino, pero no es así, ¿vale? No es así. Entonces es importante que nosotros desde nuestro colegio lo tengamos claro, intentemos llevarlo, como tú has dicho, a otros ámbitos, que mi hija no está solo en el cole, no está solo en su clase, y no está solo en el comedor, no, es que también vamos al parque. Oye, y es que también cuando van creciendo, también van a clases de extraescolares, de lo que sea. Y según van creciendo también les gusta ir al cine y a la discoteca. ¿Sí, Marina? Marina, que tienes el micrófono puesto, ¿quieres decir alguna cosita? Ah, no. No. No, perdonadme, no. ¿Se me oye? Pero Marina está súper de acuerdo, ¿a que sí? No, estoy totalmente de acuerdo. Pues eso, una hoja de ruta. A veces es difícil
y con la ayuda de los padres. Lo que ha dicho Pedro, yo me acuerdo que, ¿te acuerdas, Pedro, que hablamos y yo te dije, hay cosas que no sabemos, pero vamos a intentarlo entre todos, ver cómo podemos hacer, y así es, entre todos. Es una labor de colegio-familia, y no hay más. Perdóname, es que se me ha abierto solo porque tengo que salir un momento y voy con el móvil, disculpadme. Tranquila, Que no tranquila. quiero yo... Y entonces justo se me ha abierto el micrófono, pero sigo escuchando muy atentamente, ¿eh? Genial, tranquila. No es algo que sepa nadie lo que va a pasar. O sea, no hay un libro escrito. O sea, no coges un libro y dices, pues mira, es que tengo que hacer esto. Incluso aunque lo hubiera, tampoco te iba a tener por qué valer. O sea, puedes tener unas pautas, puedes tener unas guías, pero si es que ahora mismo a nivel, has hablado antes de ley, por ejemplo, la LOMLOE, pues bueno, otra ley más, pero es que ya empieza, el empiece de la ley ya es malo en lo que es la parte de esto, porque es que reconoce que van a seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo antes, con lo cual no va a aportar nada en ese sentido. Pero luego a nivel sociedad va cambiando poco a poco, pero faltan muchísimas cosas a nivel material, porque los profesores pueden tener mucha actitud, pero si no hay un material de apoyo adecuado para cualquier tipo de necesidad educativa especial, ya no es que esos profesores tengan que desarrollar una labor, es que primero tienen que adaptar un material para poder desarrollar una labor. Hacen un trabajo extra que no sería necesario si de base eso ya viniera cambiado. Y eso sí que va a costar cambiarlo. Sí, efectivamente. Muy bien. No tanto la actitud, sino lo que rodea, lo que es necesario para poder tener esa actitud. Porque puedes tener gente muy buena, gente con muchas ganas, pero si lleva 15 años trabajando, 20 años trabajando y ve que no avanza, por mucha actitud que tenga, se cansan. Bueno, te voy a decir, si lleva 15 o 20 años trabajando, ni tan mal, porque tiene recursos. El problema es la gente que quiere, pero no tiene recursos ni tiene... Entonces, ahí sí tenemos el problema. La gente que lleva 15 o 20 se cansa, pero es así y va a seguir haciendo. Por desgracia, esto es, el que es bueno, el médico que es bueno, ¿qué pasa? Que tiene todos los pacientes, ¿verdad? Pues el profesor que es bueno, le toca a todos los alumnos con más dificultades. Pero lo que necesita es tener luego gente que le siga. Hombre. Porque si ese profesor se jubila, se lleva toda su sabiduría. Sí, efectivamente, de acuerdo. Nuria tenía que decir algo por ahí. Yo solamente iba a decir que creo que, aunque tú dices, no quiero decir esto, pero creo que es necesario para cambiar, para hacer la transformación de la que hablábamos, es importantísimo entender que es su derecho a estar ahí. Que no tenemos otra opción de decir, bueno, si me sale bien, si aprendo bien, pero si no, pues que esa persona salga de ahí. Creo que por ahí tenemos que partir, por decir, es que no hay otra, porque es su derecho a la educación y a participar. Y cuando entendemos eso va todo, porque tú sabes que en mi cole no había recursos. Al final estabas tú ayudando un poco, pero ibas 2 días, 2 horas para personas que no tenían ni puñetera idea de autismo. Pero sí que eran docentes que entendían ese derecho. Yo creo que tú, no sé si tú tuviste algo que ver o no, pero lo tenían como que muy claro de que era su derecho y que ellas tenían que aprender, había que hacer, había que trabajar, pero que la solución no era que Pablo no participara en algo o Pablo, bueno, de hecho, era yo la que muchas veces decía que no suba al escenario porque si sale corriendo, se pone nervioso, la gente se va a dar cuenta que a mí se me pasa. Era todo adaptar, decir, bueno, pues no te preocupes porque me vamos a poner de la mano a otro niño para que no vaya a pasar eso, pero cuando los compañeros van a decir, ¿dónde está Pablo? Yo creo que es muy importante el saber que parte de un derecho, no de una posibilidad. Sí, totalmente. Eso lo he dicho, pero tú sabes que a mí siempre me gusta coger a las personas. A veces me las llevo. Pero lo intento.
Bueno, como ya hemos hablado un poco así, lo paso rápido ¿vale? Porque quiero llegar a las preguntas de la familia. Entonces, simplemente, ¿qué podemos hacer como padres desde casa? Escucha las necesidades de tu hijo, es decir, ¿qué quieres saber? ¿Vale? Pregunta, o sea, cuando él te diga, pues es que quiero saber de no sé quién, bueno, pues vamos a ver, ¿qué le gusta a no sé quién? Es decir, que en vez de centrarte en preguntar, ¿y qué hace esa persona de raro? ¿O por qué? Si el niño se te está preguntando, el adolescente, el que sea, será porque no lo sabe, entonces, pero intenta que conozca a esa persona e intenta que se interese. Nunca obligues, ¿vale? Porque al final, siempre que obligas a una persona a hacer algo, va a acabar mal. Pero si él ya te lo está diciendo, te está preguntando cosas o quiere saber, pues pregúntale exactamente qué quiere saber y dile que se centre en la persona, ¿vale? Es decir, que se centre en conocer a esa persona y no en conocer en las cosas malas que hace. Muchas veces los padres pecamos por, no sé quién, pues hoy no sé quién ha hecho una cosa y qué ha hecho de malo. Y luego no preguntamos nada más, ¿vale? Anda, y puede ser porque estaba nervioso. Oye, ¿qué le gusta hacer? O sea, vamos a intentar darle la vuelta y vamos a intentar que conozca a la persona. Lo que decía antes Pedro, que conozca a la persona, no que conozca las necesidades que tiene la persona, ¿vale? Habla de las diferencias, ¿vale? Cada persona es diferente, pero aún así tenemos cosas comunes. Es decir, nosotros con Pablo en el cole trabajamos mucho, que sí, que es verdad que Pablo no sabía hablar, que Pablo tal, porque ellos te preguntaban, siempre te preguntan por eso, pero intentamos intentamos trabajar a que a ti te gusta leer, pues a Pablo también, ¿qué tipo de libros te gustan? Oye, ¿qué te gusta a ti ver en la tele? Y a ti te gusta jugar con la tableta, a Pablo también. Es decir, intentamos buscar las cosas comunes, ¿vale? Es importante que se hable de las diferencias, pero también de las cosas comunes que hay en esas diferencias, ¿vale? Y luego, interésate. Es decir, es verdad que esto, cuando son adolescentes, tú ya no invitas a niños a casa, es más complicado, pero cuando son niños, yo invito a compañeros de mis hijos a casa, pues invítale también. Es decir, intenta asista a sus cumpleaños si te invita, o cuando vas a hablar con los padres en la puerta, si puedes ir, porque a veces los horarios son complicados, pero bueno, si puedes ir, pues intenta también acercarte a los padres de las personas con discapacidad, que a veces tendemos como a alejarnos, pues no, todo lo contrario. Igual que si eres padre o madre de un niño con discapacidad, no te aísles, como decía Nuria, porque yo como voy a decir, mi hijo no lo hace, bueno, pues no, pues es que fíjate, mi hijo no hace eso, pero bueno, hace esto. O sea, que también que tenemos que intentar, ¿vale? Perdonadme si voy deprisa, como luego vais a poder preguntar, si queréis preguntar sobre algo específico, me decís, ¿vale? Y luego aquí simplemente os dejo varios recursos. Hay muchas cosas que podemos hacer para trabajar con los niños. Por ejemplo, aquí tenemos estos libros, sobre todo son para cuando infantil primario, ¿vale? Es decir, tenemos el por 4 esquinitas de nada, que nos habla de justamente lo que hablábamos antes, que no es la persona la que se tiene que adaptar a lo que hay, sino que a lo mejor lo que hay se debe de adaptar a la persona. El caso de Lorenzo, ¿vale? Que te habla pues un poco de las dificultades que tiene y que a veces te escondes de esas dificultades, pero te encuentras con gente que te ayuda a salir. Super niños, ¿vale? Que igual, pues bueno, te habla, es un niño que de repente ve a otro que pinta con los pies y entonces dice, hola, qué guay, este tiene un superpoder, lo voy a intentar. Ah, pues yo no sé, pues tiene un superpoder, entonces sus padres te llevan a conocer a otros niños con superpoderes. ¿Vale? Monstruo Rosa y el libro negro de los colores, que mira, me viene bien lo que habéis dicho antes de Pedro, porque es para trabajar los colores, o sea, para que entiendan los colores las personas que no ven, ¿vale? Está muy chulo, ¿vale? Luego tenemos películas que podemos ver y trabajarlas con nuestros hijos, pues El viaje de María, Academia de Especialistas, El presente, que es de discapacidad física, Cuerdas, la película Campeones, que todos conocemos, ¿vale? Aquí os dejo también unas
páginas de recursos web donde hay cosas de discapacidad. Perdóname, no he puesto la de la 11. Pero bueno, seguro que tu cole ya lo sabes y si no, la metemos luego aquí, ¿vale? Y... Bueno, y aquí hay unas guías de inclusión para educación infantil, primaria y secundaria que tienen un montón de actividades para hacer. Sobre todo hablan de autismo, pero bueno, las actividades se pueden adaptar muy bien a cualquier tipo de discapacidad. Y está muy chula eso, porque tienen muchísimas actividades para hacer con los niños y ancianos, ¿vale? Tanto a nivel de películas, como a nivel de juegos, como a nivel de... Y la verdad es que están muy chulas, ¿vale? Yo creo que estaría bien que les echaseis un ojillo, porque tienen muchísimos recursos que nos pueden ayudar, ¿vale? Y ya está, después de hablar ahí súper rápido, ya os dejo hablar a todos los demás. Venga, pues, Nuria, ¿quieres tú contar alguna cosa especial, un poco que tú quieras contar tu historia? Porque también tu ratito... Mi historia es muy larga, pero... No, la verdad es que, bueno, el otro día se lo comentaba a Vero, que es importante los profesionales y también las familias que tenemos que ir aprendiendo. Pero lo más importante es que tenemos la cosa de saber mucho de discapacidad, mucha formación, y al final te das cuenta que no va por ahí la cosa, sino simplemente de conocer a una persona que es diferente a ti. Pero bueno, yo es que no sé si Vero lo hizo también con nosotros, que tampoco veo tanta diferencia y las familias lo viven igual. Es una manera diferente de, pues eso, de procesar, de dirigirse a mi hijo, porque, bueno, pues las familias conocen pues cómo tienen que hablarle, cómo tienen para que les entienda, pero luego yo no me veo tan diferente. Al final veo que, a ver, el contarlo, la primera vez yo lo conté un poco obligada. Bueno, obligada. A mí me di de frente porque el cole me llamó para una reunión de padres en 4 años. Yo iba a todas las reuniones, pero en aquella ocasión empezaron a hablar, recuerdo, de que los niños interrumpían a los padres hablando por teléfono, estaban un poco, la profe estaba diciéndoles, guiándoles de que tenían que ir enseñándoles a que no interrumpieran en casa, porque ella también lo estaba haciendo en clase y demás. Y claro, pues yo ahí no tenía nada que participar. O sea, yo además pensaba, decía, yo me moriría porque me pasara esto, que mi hijo me interrumpiera y todos los demás lo ven un problema que hay que educarles. Entonces yo en ese momento me empecé a encontrar muy mal, muy fuera de lugar ahí. Y recuerdo que además un poco con el sentimiento enfadada de decir, jolín, ¿para qué? O sea, si la tutora sabía que iba a hablar de esto, ¿para qué? ¿Por qué no me lo ha dicho, no? Porque yo aquí no pinto nada. El caso es que me fui de la reunión y ella salió y me dijo, Nuria, ¿te vas y tal? Le digo, pues sí, mira, es que yo no tengo nada que compartir. En ese momento, claro, ella se quedó un poco bloqueada. Pero a los 2 o 3 días la orientadora del centro me llamó con total naturalidad para preguntarme que qué me había ocurrido, que cómo me había yo sentido. Y cuando yo se lo explicaba, claro, yo esperaba que me iban a decir, vale, pues deja de venir a las reuniones. Y en ese momento fue cuando me dieron con mi realidad. Me dijeron, es que quizás tú tienes que darle un paso, ¿no? Porque, vale, tú de eso no puedes participar, pero sí puedes participar de contarles que Pablo ya ha empezado a hablar, que dice palabras, que tal, pero claro, la gente... Sí, claro, yo digo eso y la gente va a decir, bueno, pues eso ya lo hacía los 2 años, no sé por qué cuenta aquí esto, ¿no? Y me pusieron un poco en la tesitura de decir, ¿por qué no lo cuentas? No, o sea, no hablas de autismo, habla de cómo es tu hijo para que los demás puedan entender cuando tú compartas algo, pues, ¿por qué lo compartes, no? Y es lo que os decía antes, que a ver, es un paso difícil y hay mucho miedo, porque piensas, en ese momento piensas y dices, jolín, no es necesario, ¿sabes? Esta parte es mía, mi hijo viene aquí, los niños vienen con él, ¿para qué quiero yo contar que a lo mejor la gente le va a rechazar y van a empezar a decirle cosas a sus hijos?
Y oye, Nuria, una pregunta, así yo ya me lanzo a las preguntas. Ahora tu niño está en sexto de primaria. O sea, yo entiendo que las necesidades que tú tenías cuando empezó la escolarización son muy distintas a las de ahora, ¿no? Que es casi un preadolescente. ¿Y tú ahora cómo lo ves? Tú ahora con un chaval de 11, 12 años, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Cuéntanoslo. A ver, yo lo vivo bien. Él ahora está en un aula TEA, ¿vale? Yo lo vivo bien porque le veo súper incluido con sus compañeros. Ellos por la mañana suben con él como uno más, en el patio tienen ciertas horas de integración donde participa también. A ver, es que de verdad que cuando las cosas se hacen bien, funciona fenomenal. Te da miedo el cambio otra vez, pues cuando pase a la ESO o si tiene que cambiar de aula o tal, pero no por él, sino por quién se va a encontrar y si va a ver lo mismo. ¿Sabes? Porque a ver, sabes que hay mucha desinformación, pero el problema es cuando no hay interés, cuando es más fácil apartarle que decir, vamos a... Pero no quiero pensar en eso porque como a mí me ha tocado la otra realidad y es que, a ver, todo lo que yo pensaba después se me ha ido desmontando. He visto que las cosas no son tan malas, sino que al final todos necesitamos un tiempo, pero ir dando pasos. O sea, porque yo, por ejemplo, era lo que os iba a decir. Yo tenía esos miedos al rechazo. Pero es que los demás padres no era por mi hijo, era por cómo dirigirse a mí, o sea, a mí me iba a molestar. Ellos también tenían sus miedos. Y también querían saber para poder ayudar. Si tú no sabes de algo, ¿cómo ayudas? Y el profe también vive sus miedos. Entonces, al final, es lo que te tira para atrás. Saber si la gente va a superar sus miedos o no. Para que tu hijo pueda estar incluido. Sí. Y yo te voy a preguntar, porque tengo además una lista de preguntas, el tema de, claro, cuando hay dificultad en la comunicación muchas veces hay agresión, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo la agresión de un niño que conscientemente coge y te casca, que la agresión de un niño que se tiene que expresar y solo se puede expresar a través de un golpe. Entonces, como padres, ¿cómo acompañar a nuestros hijos normotípicos en estos momentos de que te calzan una torta y cómo encajar? O sea, no sé si me explico. Esta es mía, ¿vale? Esta es mía. Vale. Mira, a ver, al final, los problemas de agresión en personas con discapacidad hay que verlos con pinzas, ¿vale? Es decir, problemas de agresión en la sociedad actual hay en todos lados, ¿vale? Entonces, siempre se sabe detrás de cualquier conducta de ese tipo, de cualquier conducta, pero sobre todo de conducta agresiva, hay algo detrás. Entonces, lo que hay que ver es qué hay detrás, ¿vale? Es decir, cuando un niño pega, no pega porque sí. No es que me guste pegar y entonces te pego. Siempre hay un porqué detrás. Puede ser porque me estés molestando, puede ser porque haya mucho ruido y no pueda soportarlo y entonces, como no sé decirlo, como decías tú, te doy porque estás aquí a mi lado. Puede ser que me encuentre mal porque me duela algo y entonces la única forma que tengo que decirlo es esa. Entonces, lo principal es sobre todo ver qué hay detrás. Entonces, ahí tu papel como padre no es tanto tu labor como padre, sino el decírselo a la persona que esté en ese momento con los niños. Oye, mira, ha pasado esto, por favor. Y una vez que se sepa qué es lo que ha pasado, entonces ya sí puedes trabajarlo, tanto a nivel de aula como a nivel de padres, ¿sabes? Oye, pues mira, es que me han dicho que lo que pasa es esto, por esto y por esto. Vale, pues mira, oye, te tienes que fijar. Si el niño aletea, si el niño tal, si el niño lo que sea, si tú ves un indicio de que se está poniendo nervioso, pues intenta no tal. Si tú sabes que hay algo que no le gusta, muchas veces las personas... Pero puedo hacer un apunte ahí, como sí, con cualquier persona hacemos. Efectivamente. Lo que pasa es que con los demás hablamos, porque pueden hablar y le preguntamos, ¿qué es lo que te ha pasado hoy? Y te dicen, le he pegado porque me ha quitado no sé qué, o porque me he enfadado por esto. Con una persona que no puede hablar, pues lógicamente no le podemos preguntar así, pero tenemos que verlo nosotros por qué ha podido pasar eso para evitarlo.
Eso es, por eso he dicho que aquí nuestra labor es preguntar a la persona que estaba ahí para ver cuáles han sido las condiciones que se estaban dando, ¿vale? Pero por supuesto, por eso he dicho, con cualquier conducta, es decir, que aquí la única diferencia es si la persona es capaz de saber lo que le ha pasado o no, pero que no pegan porque sí, o sea, siempre hay algo detrás. Entonces tú como padre lo único que puedes hacer es ver, bueno, pues ¿y por qué ha sido? Bueno, pues vamos a hablar con la profesora que intente indagar, pues al final aquí la única diferencia es que la indagación es distinta. En vez de preguntar directamente al niño, pues tienes que indagar de otra forma. Entonces tú como padre no indagas, no puedes indagar porque no estás allí. Entonces tendrá que indagar el profesor y a lo mejor ahí lo que hablaba Nuria de que el padre sea quien explique cómo es su hijo, también puede ayudar a que otros padres lo entiendan, ¿vale? Emily quiere, yo creo que decir algo, Vero. Sí, eso es. Hola, bueno, justamente en este pequeño tema, Jeremy es un niño autista y era un niño súper tranquilo, es más, le pegaban y teníamos muchos miedos en pensar que conforme iba creciendo iba a ser como el conejillo de India, como se dice en el aula. Pero este último trimestre se le ha dado al revés, cosa que nos ha sorprendido, y ahora es él quien pega. Es verdad que antes se dejaba quitar los juguetes y le daba igual, pues voy a por otro, pues me lo quitas, pues voy a por otro. Y luego ya empezó como a pelear por lo que es suyo, no, esto lo tengo yo y esto es mío. Pero en su aula tenía una niña que cuando entró, pues le ha ayudado muchísimo y es una niña que le ayuda mucho, que le quiere mucho y siempre ha estado pendiente de él, pero lleva el último mes que le ha cogido manía y a esa niña es quien le pega mucho, le tira los colores, le coge del pelo y claro, está la vergüenza también, ¿no? de uno como padre decir, madre mía, que la madre de este niño o los padres me van a matar. Y claro, hablar con los profesores, intentar decirle, pues, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo sobrellevar? Y justamente a lo que habías comentado antes, que viene todo de un porqué, ¿no? Pero con Jeremy no lo entendemos, o sea, es justamente solo con esa niña y lo que a mí me gustaría saber es si esto se le va a pasar, no se le va a pasar, o por qué es que no saben en el propio colegio los profesores explicarme por qué se ha dado. Me preguntan si en casa ha cambiado algo y la verdad que sus rutinas pues no han cambiado y no sabemos por qué se ha ido ahora al tema de pegar. No te puedo decir si esto se va a pasar o no, ¿vale? No tengo mi bola del futuro, no me la he sacado hoy. Oye, por favor, chicos, de verdad, pero hombre, de aquí, por favor. yo quiero entender la mayoría de las veces esto se por pasa, favor, se pasa chicos, con, venga, es decir, por favor, aunque chicos. no se sepa el por qué, es obvio que hay un porqué. Estoy grabando, puede ser un porqué de gestión emocional, ¿vale? Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero cuando hay veces que cuando a un niño le gusta una niña, no tiene que ver con esto, pero cuando a un niño le gusta una niña, a veces lo que hace es pegarla o insultarla, porque no sé cómo gestionar esto y entonces mi forma de gestionarlo es esta. Entonces aquí lo que hay que ver es intentar hacer una gestión emocional con él, ver qué quieres en ese momento, es decir, cuando le tiras las pinturas, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres una pintura? Es difícil hacer ayudarte sin conocer al niño y sin estar en la situación. Bueno, no es difícil, es imposible, ¿vale? Pero sí que ahí lo que tú tienes que intentar es, cuando esto ha pasado, ¿qué estaba pasando? Es decir, ¿estaban pintando o no? ¿O estaba él en su silla y de repente me he levantado, me he ido al otro lado de la clase, he cogido las pinturas y las he tirado? Porque entonces es una cuestión más de pensamiento, ¿vale? Sí, que es más difícil de trabajar. No imposible, pero es verdad que es más difícil. Porque si ya es difícil trabajar los pensamientos con adultos, trabajar los pensamientos con niños es a veces una tortura. Trabajar los pensamientos con niños con autismo sin lenguaje, la hecatombe. No significa que no se pueda, pero es muy difícil, ¿vale? Pero a lo mejor lo que está pasando es que están pintando y yo quería la pintura
pero las éticas, o sea, yo qué sé, habría que ver un poco cuál es la situación. Seguro, que estas cosas, los niños con 3 años también pegan. Y tienen una época de X tiempo que pegan. No sé cuántos años tiene tu hijo. 4. Pasará seguro. ¿Vale? Que está en la edad, se ha juntado que está en la edad que a veces está por pegar. Eso no significa que no tengas que trabajarlo, que tengas que ver qué ha pasado, que tú puedas hablar con él, incluso ¿él tiene lenguaje o no? Sí, lo que pasa es que cuando le decimos en casa es, pues a esta niña no se le pega y va en el autobús y dice no se le pega, llega a la puerta del cole y nos mira con una mirada en plan como todo pícaro y nos dice hoy voy a pegar y entra, o sea, en plan de voy y nos mira y se ríe. Entonces, claro, su profesora nos dice, es que o se da cuenta de lo que nos está diciendo o no, le digo, es que se da cuenta. Entonces, claro, ¿cómo abordamos desde fuera nosotros? Porque desde el cole, claro, son los profesores los que tienen que intentar, como se dice, ¿no? Ver en lo que le pasa o por qué, porque yo muchas veces le digo a su profesora, pues poner a esta niña en una esquina y a Jeremy en la otra, y me dice, es que lo hemos intentado, pero es que se buscan, o sea, se buscan. Justo lo contrario, es decir, ahí lo que tienes que hacer es lo contrario, es separarles, ¿no? Porque efectivamente se van a buscar. Por lo que me dices, tiene un componente alto de llamada de atención, ¿vale? O sea, pero brutal. Entonces, esto no es la solución, porque ya te digo que no te la puedo dar porque ni conozco al niño ni conozco la situación. Pero yo haría un poco todo lo contrario. En vez de cogerla y coger a tu hijo y decirle no se pega esta niña, no se pega esta niña, no se pega esta niña, yo haría todo lo contrario. Oye, ¿a qué vas a jugar hoy con esta niña? Oye, ¿qué te parece si llevas esto para jugar con...? Dale la vuelta y enséñale a tener un trato distinto con él, ¿vale? En vez de centrarte tanto, lo que hablábamos antes, no me voy a centrar en lo malo que le estás haciendo a esta niña. Justo te voy a enseñar a hacer cosas buenas con esta niña, ¿vale? Cambia tu punto de vista en ese sentido. Cámbialo hacia cosas que puede hacer con ella. Oye, y si le haces un dibujo, oye, y toma, mira, no sé si se pueden llevar cosas al cole. En el cole de mis hijos ahora no les dejan llevar nada, pero te puede llevar algo, oye, pues mira, llévate esto, juega con ella en el patio a esto que a ti te gusta mucho. No sé, ¿sabes? Cosas así. Intenta, no sé si tienes buena relación o no con los padres, pero a lo mejor puedes intentar quedar con ellos en el parque. De manera, eso sí que tienes que tener mucho cuidado, que si yo quedo con ellos en el parque, tiene que ser una situación muy controlada. Es decir, yo tengo que estar pendiente para que en ningún momento se dé el que le pegue. Porque lo que yo busco es que tengan una relación buena, no ir al parque que le pegue. Entonces, tiene una situación muy controlada. Que cuando se vaya a dar de manera positiva. Pero tenemos ahí a Bárbara, que es nuestra profe tribu, y nos quiere contar algo. Hola. Lo primero, que me está gustando un montón la charla, y lo segundo, que bueno, yo tengo a Jeremy, con Jeremy trabajo mucho, pues vamos a jugar con nuestros amigos, vamos a hacer un dibujo, vamos a dar un abrazo, porque al final, cuanto más veces le digamos no pegues, más pega. Al final, pues trabajar un poco con él también, pues darle un abrazo a tu amiga, o vamos a hacerle un dibujo para los amigos o para los compañeros. Y la verdad que, claro, al final trabajar individualmente, cuando yo trabajo con él o dentro del aula, es verdad que cambia mucho cuando estoy yo, que cuando al final pues se queda un poco más solo, que es normal. Entonces, pues bueno, pero estamos intentando trabajarlo, porque es verdad que cuando está muy nervioso o hay algún cambio, pues al final va hacia, pues eso, hacia tiro del pelo a alguien, pero un poco por la propia, yo creo que frustración a la hora de no poder relacionarse con ellos. Seguramente, es que es lo que decía Nuria antes, es súper importante que los otros chicos aprendan a cómo relacionarse con Jeremy, ¿vale? En el caso de Jeremy tiene lenguaje, pues hay que enseñarle a utilizarlo, porque por lo que me dices, a lo mejor no sé utilizarlo en el momento adecuado, no sé decir que me siento frustrado, no sé decir que X, no sé decir que, ¿vale? Pues eso, lo que decía Bárbara, fenomenal. Yo quizá no metería lo físico, ¿vale? Pero bueno, es una cosa mía. Es decir, lo de los abrazos no por nada, sino porque hay muchos niños que rechazan
los abrazos, ¿vale? Pero sí que... Perdón, Verónica, yo por lo de los abrazos, por como le conozco, porque por ejemplo cuando está nervioso sí que viene a abrazarme, o viene a abrazar a algún amigo, o sí que necesita abrazos. Con todos no, en general, pues un poco es hasta que conoces al niño, porque hay algunos niños que sí que son súper cariñosos. Por ejemplo, Jeremy sí que es muy cariñoso. Es muy corentonce. Entonces con él sí que cuando está muy nervioso, de hecho él te pide muchas veces, dame un abrazo. Perfecto, Entonces con él sí, en general no, al final es conocer al niño. Eso es, pues ya está, pues tirar por ahí eso y tirar por qué cosas puedes hacer, sobre todo con los que más pegue, es decir, si hay 2 o 3, porque a veces nos pasa que se tiene fijación con 2 o 3, pues intentar las cosas que más les guste hacer, que intenten hacerlo con esas personas, es decir, si a él le gusta mucho, no sé, pintar animales, yo qué sé, ¿vale? Me lo invento. ¿Le gusta mucho pintar animales? Pues que siempre que vaya a pintar animales en clase, siempre, o la mayoría de las veces, que sea justo con la persona con la que le está pasando ese problema, ¿vale? Porque ahí lo que estamos buscando es intentar asociar algo positivo a esa niña, ¿vale? Vale, y perdóname, la última pregunta. En el tema, por ejemplo, que habías comentado antes, de incentivarles a lo que les gusta y a lo que no. Por ejemplo, a Jeremy no le gusta coger el lápiz, le gusta pintar pinceles, le gusta colorear. O sea, recién como que por ahí está intentándolo, pero no le gusta. Sin embargo, es obsesivo con los números y las letras, o sea, es súper matemático, es súper de letras, cuenta en descendente y ascendente de una manera que nos deja sorprendidos, pero también es verdad que, bueno, sus terapeutas y todo eso nos dicen que también tenemos que intentar que haga lo que no le gusta, entonces muchas veces nos es muy difícil. Entonces, insistir en lo que le gusta en ese camino o también intentar forzar un poco, claro, porque también es verdad que tiene que escribir, que tiene que hacer otras cosas que no le gustan o le cuestan más. Vale, esto es muy fácil, así todas, ¿vale? Mira, aquí, por supuesto, tienes que incentivar lo que le gusta. Al 100%, o sea, eso que no se te olvide. Es verdad que todos necesitamos utilizar ese tipo de cosas. Entonces, yo haría 2 cosas. Primero, haces una secuencia, ¿vale? En la que yo empiezo haciendo lo que me gusta, luego te meto un poquito de lo que no te gusta y luego te meto otra cosa de las que te gusta mucho. Es decir, la que esté detrás me tiene que gustar mucho para yo querer hacer. ¿Vale? Vale. Y luego también puedes empezar a introducirlo, no sé cómo es el caso de Jeremy, pero a lo mejor no me gusta coger el lápiz, pero me gusta la tablet. Entonces, a lo mejor eso sí le encanta. A lo mejor puedo empezar a meterte los números y las letras con una tablet que tenga lápiz. Sí, eso sí lo hacen, pero en papel es lo que no le gusta. Claro, pues ese es el paso después. Vamos a empezar con la tablet, con el lápiz. Vale, ahora tienes que hacer el lápiz en papel. Y después, algo que te guste más. ¿Vale? Pero es una secuencia que él vaya viendo. Entonces, cada vez eso que a lo mejor es simplemente que ponga el 1 y el 2, ya está. Yo que sé, una cosa súper básica, ¿vale? Un tiempo muy cortito. Y es ir aumentando los tiempos poco a poco. Si antes hacías 2 letras, ahora vas a hacer 4. Cuando ya hagas 4 bien sin problemas, pues te meto 5. Es decir, vas aumentando ratos poco a poco. Pero sobre todo fomenta lo que a él le gusta. Es decir, ¿lo otro tienes que trabajarlo? Sí, al mismo nivel, ¿no? Porque lo único que puedes conseguir es todavía un rechazo mayor. Entonces tienes que ir trabajándolo poco a poco. Vale, genial. Pues 1000 gracias. Vero, háblanos de adolescentes, por favor. Vale, adolescentes. ¿Qué de todo quieres saber? Sí, como en general. O sea, no te he oído, pero bueno. No, o sea, en general, la relación porque claro, la adolescencia es como una etapa como muy particular, ¿no? En el que hay una definición de la identidad, cada niño está haciendo su proceso que es muy doloroso porque es descubrirse a uno mismo, descubrirse en el grupo, o sea, es una movida. Y entonces, claro,
tengo que incluir, o sea, vamos a incluir a un niño con un problema en clase, pero en esa inclusión a veces está la dificultad de los otros para entenderse a sí mismos como para entenderse al otro. O sea, no sé, a ver. Vale, ahí es truquis para importante. adolescentes. Venga, danos los truquis. Ahí es importante, muy importante, sobre todo, trabajar a nivel de aula y de tutorías, ¿vale? Es decir, ahí el trabajo de los padres es más complicado. Primero, porque tú como padre normalmente ya no ayudas ya no les dices a los adolescentes que queden con gente, ya ellos tienen su grupo de amigos, ¿vale? Entonces ahí existe una dificultad muy grande. Y entonces, básicamente lo que tienes que hacer es a nivel de grupo, cohesión de grupo. Necesitas trabajar la cohesión del grupo. Necesitas trabajar con ellos, como tú decías, quién eres, qué quieres y qué te gusta. Entonces, para incluir a un niño en la adolescencia, lo más importante es lo que hablábamos antes de buscar cosas comunes. En la adolescencia yo busco, ahí sí que voy a buscar a los que son iguales a mí, aunque luego sean diferentes en otras cosas, pero yo quiero gente afín a mí, porque además estoy en el momento de las afinidades, ¿vale? Entonces, es súper importante trabajar a nivel grupal, ¿vale? Entonces, para mí, en este caso, las tutorías durante ese año irían todas las tutorías centradas a la cohesión de grupo, trabajando distintas cosas, ¿vale? Pues todos los objetivos que yo tenga marcados en mi acción tutorial, pero sobre todo trabajando esa cohesión de grupo y fijándome en qué está pasando el niño el adolescente en este caso con discapacidad, y si hay rechazo de otros, ¿en qué se está basando ese rechazo? ¿Vale? Es decir, ahí sí que necesito hacer una labor de investigación brutal. Entonces, tenemos los sociogramas, por ejemplo, yo ahí metería un sociograma seguro, ¿vale? Metes un sociograma, ves qué papel está teniendo la persona con discapacidad, por ejemplo. Si está teniendo un papel de rechazo, si está teniendo un papel de no existir, que también puede ser, ¿vale? Podría estar aquí y podría no estarlo, o si está teniendo efecto líder, que a veces pasa también, ¿vale? Entonces, tendría que ver qué papel está teniendo la persona con discapacidad en el grupo y entonces para poder gestionar, ¿vale? Una vez que yo eso ya lo haya gestionado, sí que intentaría tener una reunión seguramente, primero con la familia de la persona con discapacidad, para comentarle un poco qué pasa, con qué niños, con qué chicos yo creo que puede tener más afinidades y cómo gestionarlo, y quizá meter ahí actividades de grupo en el que el chico con discapacidad esté unido a los chicos sin discapacidad que más afinidad haya tenido. Entonces, desde ahí, que la familia luego vaya tirando también hacia afuera. Es decir, pues si yo le he puesto con estos 3 adolescentes para hacer los trabajos, es porque estos 3 adolescentes son los que más afinidad tienen con ellos. Pues entonces vamos a coger y vamos a aprovechar, y cuando yo tengo que, y lo voy a invitar un día a casa para estudiar, pero primero es súper importante eso, gestión de aula, ¿vale? Si tú no haces una buena gestión de aula, es muy difícil, a no ser que venga, como en el caso de Nuria, de una situación en la que ha estado incluido desde pequeño. Entonces, ya es mucho más distinto, ¿vale? Estamos hablando de una inclusión de un niño nuevo. Claro, es que como nuestro cole tenemos primaria, de infantil, primaria y secundaria, muchos niños a lo mejor se incorporan en primero de la ESO, porque han estado en un cole que solo tenía hasta primaria y se incluyen en primero de la ESO. Claro, entonces es un momento pues muy diferente al momento de primero infantil, porque cuando tú creces con un compañero es como que todo mucho más orgánico, ¿no? Pero cuando un compañero se incluye en primero de la ESO porque le toca incluirse, porque ha acabado su escolarización en su colegio X, pues ahí es donde a veces pueden surgir fricciones. Y entonces, pues bueno, me gusta mucho la respuesta que nos has dado, Vero, pero bueno, que era necesaria, ¿no? Que también no solamente centrarnos en los pequeñines, que sí que son importantes, también en los mayores y en sus rollos, porque madre mía, pobrecitos míos. Siempre es más sencillo hablar de niños cuando hablas de inclusión, porque siempre es más sencillo incluir a un niño pequeño, que además las mentes de los niños pequeños están totalmente en blanco y es muchísimo más fácil meterles la inclusión desde pequeño que cuando nos vamos a un niño adulto, que el trabajo, a un adolescente, perdón, que el trabajo es más del adulto. Es decir, ahí sí que
la profesora de ese aula necesita hacer una muy, muy buena gestión del aula. Entonces, necesitará la ayuda seguramente de la orientadora y eso, y hay que hacer una gestión del aula primero, luego llevarla hacia las familias y luego el trabajo de las familias. Sí. Bueno, que tenemos mucho que aprender, Vero. Mucho. Yo también, ¿eh? Bueno, chicos, yo ya tengo que cortar porque nos hemos alargado un poquitín, pero bueno, ha sido súper interesante. Todas las dudas que tengáis, pues me las mandéis aquí, me las mandéis al ampa@filipensemadrid.net, que yo se las haré llegar a Nuria y a Vero y nos las van a responder porque son así las pobres que no les hacen todo. Raquel, dejo mi mail también en la presentación. Mira, muy bien. ¿Vale? Está mi mail, pues si alguien necesita algo, pues que me escriba. Respondo, a veces tardo, pero respondo siempre, ¿vale? Eso es, bueno. Muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, Vero, jolín. Y muchísimas gracias a todos los participantes, porque oye, hemos tenido una escuela de AMPA de 24 participantes, que eso es una cosa extraña, ¿eh? Extrañísima. Me alegro que haya gustado el tema. Habéis superado a los primeros auxilios, que era complicado porque fue una sesión muy, muy numerosa. Y bueno, pues Marina por aquí dice que muchas gracias también, entonces bueno, pues os agradecemos. Las puertas de nuestro cole y nuestro AMPA están abiertas a vosotras y bueno, pues muchas gracias. Yo ya voy a cortar la transmisión. Esto.